tu nombre. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta hora toda carga, toda preocupación, todo aquello que dé vuelta en nuestras cabezas, Señor, nosotros lo podamos poner a los pies de Cristo. Que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser liberados para poder adorarte en espíritu y en verdad. Que nuestro enfoque seas tú, que nuestra atención sea para ti. Que nosotros podamos volcar en ti todas nuestras alegrías, tristezas, frustraciones y encontrar en ti la respuesta. Pero sobre todo, Señor, recibe de tu pueblo toda la gratitud, toda la alabanza, todo el honor, todo el poder a ti que eres el único y sabio Dios, el creador de nuestras vidas y sustentador de nuestra existencia. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios, listos para adorar a nuestro Dios y Salvador. Amén. Un deseo en mi corazón de agradarte, mi Rey y Señor, demostrarte cuánto yo te amo, Jesús. Tú, mi Cristo, moriste en la cruz. Tu vida y tu luz, entregando todo. Me amaste a mí. Vengo a adorarte, vengo a entregarme mi corazón hoy da. Un deseo en mi corazón de agradarte, mi Rey y Señor, demostrarte cuánto yo te amo, Jesús. Cristo, moriste en la cruz para darnos tu vida y tu luz, entregando todo. Me amaste a mí. Vengo a adorarte, vengo a entregar mi corazón hoy darte, mi amado Jesús. Vengo a adorarte, vengo a entregarme mi corazón hoy darte, mi amado Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí y alabarte y agradecerte porque todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Es todo para ti. Amén. Tenemos un gran Dios, amén.
temeré el mal, no temeré al dolor, mi ayuda viene ya, mi ayuda viene ya. Oh mi Dios, tú no tardarás, refugio eres tú siempre. No temeré, tu promesa es real, mi Dios vencerá siempre. Problemas surgen, tormentas vienen, mas yo descanso en ti. No temeré al mal, no temeré al dolor, mi ayuda viene ya, mi ayuda viene ya. Oh mi Dios, tú no tardarás, refugio eres tú siempre. No temeré, tu promesa es real, mi Dios vencerá siempre, siempre. Alzo mis ojos, mi ayuda está en Dios. Todos juntos. Alzo mis ojos, mi ayuda está en Dios. Alzo mis ojos, mi ayuda está en Dios. Alzo mis ojos, mi ayuda está en Dios. Oh mi Dios, tú no tardarás, refugio eres tú siempre. No temeré, tu promesa es real, mi Dios vencerá siempre. Alzo mis ojos, mi ayuda está en Dios. Alzo mis ojos, mi ayuda está en Dios. Alzo mis ojos, mi ayuda está en Dios. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Padre, tú eres el Dios que sustenta nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, alzamos nuestros ojos a ti. Sabemos que el socorro y la ayuda viene de tu trono. La esperanza, la gracia, la fuerza, el sustento, Señor. Y también, Señor, de ti viene tu palabra, que es alimento a nuestras almas, que es, Señor, manantial de agua fresca en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, que es vida a los que confían en ti. Bendice a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, muy buenos días a todos.
los que llegaron un poquito después del principio, la semana pasada estuvimos predicando en la ciudad de Gotera, en El Salvador, en el estado de Morazán, y estuvimos predicando también en una iglesia llamada Cacaopera. Eso está más cerca del cielo que de la tierra, ¿no? Alto, sube y sube y sube, ¿no? Pero fíjense, nos llamó la atención algo. Ahí los hermanos tienen que caminar a veces hasta 2 horas o 3 horas, montaña, sube y baja montaña para llegar al templo. Pero a las 7 que empezaba el culto, estaban todos. Después que empezó el culto, no entró una persona más al culto. O sea, nadie llegó tarde. A las 7 estaban todos, ¿no? Y que me llenó de alegría, ¿no? Digo, qué buena exhortación para nosotros que tenemos carro, aire acondicionado, todas las comodidades, que no tenemos que caminar para llegar al templo, ¿no? Para poder estar puntual, ¿no? Empezar del principio adorando a Dios, orando a Dios y cantando a Dios. Cuando uno llega ya 10, 15 minutos tarde, ya se perdió la mayor parte de la adoración, del tiempo de adorar a Dios. Entonces, queremos animarle a que hagan eso una prioridad en la vida, ¿no? Hagan eso una prioridad en la vida. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Prioridades Claras. Prioridades Claras. Y el texto base de esta serie está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Quiero invitarles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículos 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Ya lo tienen ahí en sus Biblias? ¿Sí? Vamos a leerlos todos juntos. Dice esta palabra, que es palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mensaje de hoy se titula, no sé, ahora no funciona esto. El mensaje de hoy se titula Prioridades Cambiadas y está basado en Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 15. Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 15. Prioridades cambiadas. Miren, los pueblos que no leen, estudian y analizan la historia están condenados a repetir los mismos errores que sus antecesores. Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 15, lo vamos a leerlo después, porque vamos a irlo viendo a lo largo del mensaje. Se ha dicho que los pueblos que no leen, estudian y analizan la historia están condenados a repetir los mismos errores de sus antecesores. Yo recuerdo que en el año 2009, estando nosotros en Orlando, había un hermano venezolano que sus hijos habían nacido aquí en Estados Unidos, tenía su negocio, su casa, sirviendo al Señor, y de momento me dice, pastor, me voy para Venezuela. Le digo, tú estás loco. Dice, no, porque mi papá me dijo que la cosa está bien. Le digo, no, el socialismo siempre ha traído miseria, siempre ha traído pobreza a los pueblos. Mira el ejemplo de Cuba. No, pero es diferente. No, no es diferente. Es el mismo perro con diferentes collares. Yo no creo que tú debes irte para Venezuela. Bueno, como buen cristiano, no me hizo caso. Vendió todo y se fue para Venezuela. Hoy tuvo que emigrar después que tenía una vida estable en Florida, su negocio, su trabajo, todo. Anda dando vueltas por España, por Italia, por no sé cuántas partes del mundo, viendo dónde puede encontrar un lugar donde poder tener a su familia. Y su familia en Venezuela, en medio de toda esta crisis ya anunciada. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Los pueblos que no conocen la historia están condenados a repetir los mismos errores, se lo dijimos. Ya, mira lo que pasó en Cuba. Miren, cuando dijeron esto en Venezuela de la constituyente, no sé qué, quisieran. Miren, ningún dictador comunista deja el poder porque lo deja el poder. Ellos están dispuestos a masacrar al pueblo, a matar a la gente, a hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Miren el ejemplo, miren la historia. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Porque hoy vamos a ver una historia del pueblo de Israel. Miren, el mismo Nuevo Testamento enseña el valor de la historia del Antiguo Testamento.
En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, hablando versículos anteriores de la historia del pueblo de Israel, cuando llega al versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las historias del Antiguo Testamento sirven como ejemplo para nosotros que estamos viviendo la última etapa de la historia. Vamos a ver el libro del profeta Ageo y en este libro vamos a ver el trasfondo histórico. ¿Qué pasó? Bueno, el autor es Ageo. La palabra Ageo significa mi fiesta. No se sabe realmente por qué se le puso Ageo mi fiesta. Tal vez había nacido en un día festivo, ¿no? Ahora, este profeta comienza a profetizar a un pueblo que había venido del exilio. Y uno dice, bueno, ¿qué es el exilio o la deportación? La deportación fue el evento cuando el pueblo judío fue llevado, deportado a Babilonia a causa de todos sus pecados. Miren, la causa de la deportación la dice el cronista en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16. El cronista dice cuál es la causa de la deportación de la siguiente manera. Miren, ¿qué había pasado con el pueblo? Cambiaron su adoración a Dios. Dejaron de confiar en Dios, de servir a Dios, de vivir para Dios y empezaron a mezclarse con las costumbres paganas de los otros pueblos. Miren cómo lo narra el cronista. También todos los principales sacerdotes, el pueblo aumentaron la iniquidad. O sea, los pastores, la gente del pueblo, todos los sacerdotes del pueblo y el pueblo todo aumentó la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, le envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios le enviaba profetas para que se arrepintieran de sus pecados. Habían cambiado la gloria de Dios y estaban viviendo en la abominación del pueblo. Dice el versículo siguiente, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo, ¿qué dice? Ya remedio. Ya no hubo, ¿qué cosa? Remedio. Es muy interesante esto porque la gente cree que puede hacer lo que le da la gana sin tener que rendirle cuenta a Dios. Y la Biblia es clara al afirmar, no se rey, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así dice la palabra de Dios. Bueno, como consecuencia de toda su rebeldía hubo 3 olas de cautiverio. El primer grupo, que fue en el año 605 a.C., incluía al profeta Daniel. Ustedes leen la historia de Daniel en cómo esos jóvenes fueron llevados a Babilonia. Se llevaron lo mejor de Jerusalén. Unos años más tarde, en el año 597, también fueron 10,000 cautivos. Entre ellos fue el profeta Ezequiel. Esa fue la segunda ola de deportación. Y finalmente, la ciudad de Jerusalén cayó en el año 586 a.C. y los últimos cautivos fueron llevados a la orilla del río Quebar. La lección más importante de la cautividad fue la purgación de la idolatría de los corazones del pueblo. Después de la cautividad, ellos nunca más adoraron otro ídolo. Lamentablemente, el pueblo judío fue más fiel en Babilonia que en Jerusalén. Ellos fueron más fieles en Babilonia que en Jerusalén. Allí en Babilonia aparecieron las sinagogas. Por 70 años el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, como había profetizado el profeta Jeremías, hasta que empezaron a regresar a su tierra. Ese regreso está presente en los salmos. En el Salmo 126 se nos cuenta
acerca de la esperanza y el anhelo que el pueblo tenía de regresar a su tierra, de volver a su Jerusalén. Y ellos escribieron este precioso himno de alabanza que dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos como alegres. Bueno, efectivamente, en el año 539 empieza el regreso liderado por Zorobabel. Babilonia cambió de rey. Los babilónicos fueron ocupados por un rey persa llamado Ciro, y entonces en su primer año de mandato en Babilonia, Ciro promulgó un edicto que permitía a los exiliados regresar a Jerusalén. En ese primer regreso regresaron cerca de 200,000 personas, ¿no? Hicieron el trayecto entre Judá y Jerusalén en el año 1539. Bueno, el segundo regreso fue el regreso liderado por Esdras. En el año 468 a.C. regresó otro grupo con el sacerdote Esdras. Ustedes lo van a encontrar en la Biblia, en el libro de Esdras, quien llevó a Jerusalén regalos del templo, o sea, llevó los utensilios del templo a Jerusalén. Y más tarde, en el año 455, fue el tercer regreso, que fue el regreso liderado por Nehemías. Ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias, en el libro de Nehemías, que Nehemías regresó con el propósito de reconstruir los muros de Jerusalén. Hubo un grupo de judíos que ya estaban asentados en Babilonia y nunca regresaron. Y este grupo de judíos, historia de lo que le pasó a ellos se encuentra en el libro de Esther. Cuando usted lee el libro de Esther, usted va a ver la historia de los judíos que no regresaron y quedaron en Babilonia. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué pasó? Bueno, cuando el pueblo regresa a Jerusalén, comenzó a construir el templo en su segundo año de estar ya en Jerusalén, ya que ellos habían recibido la misión de reconstruir el templo antes de su regreso. El rey Ciro le había dado permiso para que regresaran y construyeran el templo. Y esto lo vemos en Esdras capítulo 3, versículo 8 y Esdras 1 del 1 al 2. No lo podemos leer todo. Pero bueno, cuando ellos regresan y empiezan a construir el templo, los samaritanos, la gente que habitaba en aquella región, se organizaron, se opusieron e intimidaron al pueblo para que no continuaran con la reedificación del templo. Hubo una oposición para que ellos no continuaran en la obra de Dios. Al ver esta oposición, ¿qué hizo el pueblo? Se conformó. Por 20 años la obra de la reconstrucción del templo estuvo parada. En ese tiempo el pueblo de Israel se volvió de la obra de Dios y se ocuparon en sus propios asuntos. Ellos estaban ocupados en su cosecha, en sus casas, en reconstruir su vida. Y entonces, en medio de todo ese panorama donde parecía que no había ánimo para seguir sirviendo a Dios y haciendo la obra de Dios, Dios envía al profeta Ageo con un mensaje que viene de parte de Dios. Ya vamos hasta aquí. ¿Entendieron cómo llegamos a Ageo? ¿No? Llegamos aquí a Ageo. Bueno, el profeta Ageo, la profecía de Ageo contiene 4 mensajes. Hoy vamos a ver el primero de ellos que se encuentra en Ageo capítulo 1. Abran sus Biblias ahí en Ageo capítulo 1. Ageo es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Ageo capítulo 1, conocido entre el grupo de libros de los profetas menores. ¿Está bien? ¿Ya lo encontraron? Está después de Sofonía y antes de Zacarías. Ahí es un librito chiquito, solamente tiene 2 capítulos. ¿Está bien? Bueno, el profeta Ageo contiene 4 mensajes. En el primer mensaje, el profeta lo primero que hace, hablando en nombre de Dios, fíjense que no es palabra de Ageo, sino palabra de Dios, comienza diciendo así esta profecía. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo, versículo 2, ahí dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Dice, no hay tiempo para la obra de Dios, no ha llegado el tiempo todavía de que yo dedique tiempo para la obra de Dios. Sin embargo, dice el profeta, no hay tiempo para la obra de Dios y hay tiempo para que sus casas estén decoradas, artesonadas, como obras de arte, preocupados solo en tu casa, en tus asuntos, en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, y no hay tiempo para la obra de Dios. Eso le está diciendo el profeta. Y es una advertencia porque el pueblo había cambiado sus prioridades. Estaban ocupados en sus propios asuntos y se habían olvidado de la obra de Dios. Lo segundo que Dios le dice al pueblo, no solamente que es una advertencia por haber cambiado las prioridades, ellos quitaron la prioridad de Dios y pusieron sus prioridades por encima de la obra de Dios y de su reino. Y entonces Dios le hace ver al pueblo las consecuencias de tener sus prioridades cambiadas. Primero le dice, ustedes han cambiado sus prioridades, y ahora le dice, ¿saben qué? Cuando uno cambia sus prioridades, las consecuencias nunca son buenas. Miren cómo dice la palabra del Señor, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten bien sobre vuestros caminos, piensen, dice el profeta. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Continúa diciendo Ageo en estos versículos. Recibe su jornal ¿en qué? En saco roto. Cuando uno sigue leyendo, miren, vamos a leer también en nuestras Biblias, en el versículo 9 dice, buscáis muchos y halláis ¿qué cosa? Poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, versículo 10, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El profeta le dice, miren, ustedes cambiaron su prioridad, me dejaron relegado, dice Dios, se han dedicado a sus propios asuntos, se han puesto a ustedes en primer lugar ante que mí y no se dan cuenta que no avanzan. Los resultados son infructuosos. Por mucho que trabajen, no ven los resultados. Cuando cobran su jornal es como echarlo en un bolsillo roto, todo se disipa. No se dan cuenta que no hay lluvia, que no hay bendición, que la tierra detuvo su fruto, que hay sequía, que sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, no se dan cuenta que por mucho que se esfuercen, no avanzan. Y es una advertencia cuando se cambian las prioridades. No, yo tengo que ocuparme en mi vida porque yo quiero resolver mi vida, mis asuntos son más importantes que las cosas de Dios. No se avanza. Jesús dijo claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y lamentablemente nosotros
tenemos y dedicamos mucho tiempo para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia y poco tiempo para la obra de Dios. Poco tiempo para la comunión con Dios, poco tiempo para servir a Dios, poco tiempo para predicar la palabra, ayudar al necesitado, hacer discípulos, predicar el evangelio, servir en los ministerios de la iglesia, poco tiempo. Lamentablemente hay algunos cristianos que creen que por venir el domingo, sentarse un rato aquí, ya tienen su vida cristiana resuelta. Y el domingo venimos a alimentarnos de la palabra de Dios, a adorar como comunidad de fe, para a lo largo de la semana servir al Dios que nos ha dado la vida, que nos ha salvado, que nos sostiene, que nos guarda en su mano, que nos bendice. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando cambiamos las prioridades, no hay fruto. No hay fruto. Pruebe de una manera diferente. Ponga a Dios en el primer lugar en su vida y dice, yo voy a poner a Dios en primer lugar en mi vida, voy a honrarle, voy a tener tiempo de oración, voy a leer su palabra, voy a escuchar su voz y si Dios me dice que sirva en esto, voy a servir y si hay que ayudar a un necesitado, lo ayudo. Háganlo y va a ver los resultados. Tercera cosa que encontramos, Dios llama a su pueblo a poner en orden sus prioridades cambiadas. Miren el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hace un llamado a poner en orden las prioridades cambiadas. Y lo primero que le dice, subid al monte. Dicen los comentaristas que probablemente con 70 años de haber estado toda la ciudad de Jerusalén y sus alrededores en el pueblo de Israel, había mucha madera alrededor de Jerusalén. Dice, subid al monte y traed madera y edificad mi casa. Pero si podemos hallar algún tipo de enseñanza espiritual en este pasaje, siempre en la Biblia que se ha hablado de subir al monte, significa de buscar la comunión con Dios. El monte en la Biblia era un símbolo del encuentro con Dios y cuando Dios hoy nos dice a nosotros, subid al monte, yo creo que nos está diciendo, búsquenme a mí. Búsquenme a mí, tengan una comunión profunda conmigo, doblen rodillas, oren a mí, lean mi palabra, busquen mi rostro. Yo quiero tener un encuentro contigo, porque miren, las prioridades se tienen cuando uno la tiene clara adentro. Cuando uno tiene claras sus prioridades adentro, entonces eso se hace afuera. Pero uno no puede decir, no, yo voy a poner a Dios en mis prioridades. En primer lugar en mi vida, si no tiene una comunión profunda con Dios, te vas a ir a otras prioridades. Y subir al monte significa buscar ese encuentro con Dios. Dice, tomad madera. Y yo quiero darle un sentido espiritual a esto. El madero que se clavó en un monte en la cruz del Calvario fue cuando Cristo murió por nuestros pecados. Y yo veo aquí un llamado a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Suban al monte, busquen mi rostro, pongan a Cristo en el centro de su vida y edifiquen mi casa. La casa de Dios hoy somos nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Edifica tu vida espiritual para gloria y honra del Señor. Y fíjense, la promesa de Dios dice, y pondré en ella mi voluntad. La voluntad de Dios estará en nuestras vidas. Y después dice el Señor, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. El nombre de Dios va a ser glorificado en tu vida, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En cuarto lugar, lo que pasa cuando Ageo le da esta profecía al pueblo, dice en el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de ¿qué? De Jehová.
y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo vuelve a tener temor ¿de quién? De Dios. Vuelve a poner a Dios en su lugar. Vuelve a poner a Dios en el trono. Deja de estar el pueblo en el trono y pone a Dios en el primer lugar en su vida. Dice que tuvieron temor ¿de quién? De Dios. ¿Quién tuvo temor de Dios? El gobernante político, Zorobabel. Y también el líder religioso, Josué, hijo de Josadat, que era el sumo sacerdote. Y todo el pueblo tuvo temor de Dios. Volvieron a poner a Dios en el primer lugar en sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos como pueblo en esta mañana. Si alguno no tiene a Dios en el primer lugar en su vida, hay que volver a poner a Dios en el trono. Hay que darle el primer lugar de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Volvieron a tener temor de Dios. Y miren, qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Cuando el pueblo vuelve a tener ese temor de Dios, Dios le garantiza al pueblo su presencia protectora. En el versículo 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Dice, ¿quién dice? Dios. Cuando uno pone a Dios en el primer lugar en su vida, Dios nos garantiza su presencia, protectora, ayudadora, restauradora, sanadora, la presencia de Dios que bendice, la presencia de Dios que transforma, la presencia de Dios que nos asegura la victoria en el nombre de Jesucristo. En una ocasión, cuando Moisés iba a liderar el pueblo, sacar al pueblo de Israel y liderar al pueblo, lo único que le pidió Moisés a Dios fue esto. Le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. La peor tragedia para cualquier hijo de Dios, la peor tragedia para cualquier sociedad, la peor tragedia para cualquier nación es que la presencia de Dios se retire de ese pueblo, que el pueblo pierda la comunión con Dios porque cambian sus prioridades, ponen a Dios en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar y la presencia de Dios se quita sobre esa persona, sobre ese hogar, sobre esa casa y vienen todo tipo de desastres. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. En Jeremías lo encontramos. Y en el profeta Ezequiel también. Dice que a causa del pecado, el profeta le decía, arrepiéntanse de sus pecados si no van a ser deportados. Arrepiéntanse sino que van a ser deportados. Y ellos seguían pecando sin tener en cuenta la palabra que Dios había enviado por medio de sus profetas. Y dice la Biblia que la nube de la gloria de Dios se fue del templo. Y ellos ni tan siquiera se dieron cuenta que ya la mano de Dios no era el Dios que estaba guiando sus vidas. Y como consecuencia de eso, lo perdieron todo. Pero cuando el pueblo se arrepiente, como pasó con el pueblo, dice, y tuvieron temor de Dios, el Señor le dijo por medio del profeta Ageo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Si tenemos a Dios de nuestra parte, lo tenemos todo. Y no necesitamos nada. En Romanos capítulo 8, Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo que necesito en mi vida, todo lo que necesitas en tu vida es la presencia de Dios, el cuidado de Dios, la gracia de Dios, el Dios que te sostiene, que te bendice, que abre puerta, que cierra puerta, que te levanta cuando cae, ese Dios que te dice, yo estoy contigo y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra un pueblo de Dios que Dios le dice, yo estoy contigo? Bendito sea el nombre del Señor. Y miren qué pasó al final. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote,
despertó el espíritu del líder político y el espíritu del sacerdote, el líder religioso, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Hubo un avivamiento. El espíritu fue despertado, dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aquella obra de Dios que estaba siendo relegada a un segundo plano empezó a ocupar el primer lugar. Porque Dios despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué y despertó el espíritu de todo el pueblo de Dios. Y mi anhelo es que Dios despierte el espíritu de todos nosotros como iglesia, como templo bautista, para hacer la obra de Dios en medio de una sociedad que anda cada vez más lejos de Dios. Dios nos llama a hacer luz, Dios nos llama a predicar el evangelio, a salir de las comodidades de nuestra casa para ayudar al necesitado, para bendecir al vecino, para orar, para discipular, para servir en lo que haya que servir para la gloria y honra de nuestro buen Dios. De esta historia aprendemos algunas lecciones. Los enemigos de Dios siempre quieren hacer abandonar la obra de Dios. Quieren hacer que nosotros abandonemos la obra de Dios a la cual Dios nos ha llamado. Ahí puse las palabras medio trabolequeadas, no sé qué me pasó ahí. Los enemigos de Dios siempre quieren hacer que nosotros abandonemos la obra de Dios. Lamentablemente, a veces hay muchas familias que quieren detenernos. Cuando uno quiere hacer algo, no hagas esto, no sé qué, no, yo estoy ocupado, no sé qué. A veces hay muchos amigos, mucho entretenimiento. Hay que ver el partido Barcelona contra el Real Madrid. Ya a alguno de eso no le gustó hoy. Hay que ver esto, hay que no sé qué, no sé cuánto, o sea, prioridades. No está mal disfrutar de las cosas que Dios pone a nuestro lado, pero si eso me quita el tiempo de Dios, está mal, porque Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Hay cosas que no son malas, pero no son las mejores. Y las mejores cosas son aquellas que tienen que ver con Dios y con su reino. En segundo lugar, es fácil cambiar las prioridades y dejar de servir a Dios para ocuparnos en nuestros propios asuntos. Es fácil. Yo llevo como pastor 6 años aquí y he visto gente que hace unos años atrás estaba sirviendo con toda la pasión de su corazón y hoy están desinflados. Tienen prioridades cambiadas. He visto cubanos que en Cuba eran tremendos líderes y predicaban, iban a misión y llegaron a Estados Unidos y cambiaron sus prioridades. Lo digo porque son la gente de mi pueblo, de mi tierra, y que han llegado aquí a Estados Unidos en vez de buscar a Dios y consagrarse a Dios, no, cambiaron sus prioridades. Ya Dios no es el primer lugar en su vida. Y estoy hablando de gente que supuestamente eran misioneros y pastores y no sé qué y no sé cuándo y cambiaron sus prioridades. Y nosotros también podemos cambiar nuestras prioridades. No es que ellos son peores que nosotros, nos puede pasar también a nosotros. Es fácil cambiar las prioridades para dejar de servir a Dios y ocuparnos en nuestros propios asuntos. Es muy fácil. En tercer lugar, los resultados de tener prioridades cambiadas es la ausencia de la bendición divina y el trabajo infructuoso. Yo no quiero ninguna otra cosa en mi vida que no venga a la mano de Dios. No quiero para mi iglesia ni para ninguno de ustedes nada que no venga de las manos de Dios. Todo lo que necesitamos para vivir es la presencia de Dios, la bendición de Dios, porque esa es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa bendición que viene de la mano de Dios. En cuarto lugar, Dios siempre hace un llamado a su pueblo para que vuelva a Él a través de su mensajero. Eso le dijo el profeta: subid al monte, buscad madera, edificad mi casa, pondré mi voluntad en vosotros y le bendeciré, me glorificaré en sus vidas. La misericordia de Dios es inagotable, el llamado de Dios sigue siendo para hoy. Y yo le pido, analice su vida, cuáles son las prioridades en su vida, cuál es su primer pensamiento en la mañana, cuál es su pasión para vivir, ¿es Dios? ¿Es su reino? ¿Es su obra? Yo no lo sé, usted lo sabe en su corazón, ¿cuál es su prioridad?
Y Dios hace un llamado a su pueblo para que vuelvan a Él, para que lo pongan en el primer lugar en su vida, para que le den el trono. Y Dios te lo hace a ti, me lo hace a mí. Yo también puedo cambiar mis prioridades en cualquier momento, etapa de mi vida. Pero la misericordia de Dios es tan grande que nos envía su palabra, nos envía mensajeros para que nuestros corazones se vuelvan a Él y podamos sentir el temor a Dios como lo tuvo el pueblo de Israel. Dios es misericordioso. En quinto lugar, siempre hay lugar para el arrepentimiento y para volver a ordenar nuestras prioridades. No es tarde, no es tarde, nunca es tarde para buscar a Dios. Nunca es tarde para arrepentirnos. Nunca es tarde para reordenar nuestras vidas y nuestras prioridades y poner a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. En sexto lugar, Dios nos garantiza su presencia cuando tenemos prioridades claras de acuerdo a su voluntad. Si usted está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, usted no tiene por qué temer. Porque la presencia de Dios estará contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último lugar, cuando Dios despierta el espíritu del pueblo de Dios, no hay enemigo que pueda detener su obra. Miren, hermanos, hemos tenido un buen año en este año. Y faltan 4 meses como iglesia. Alguna linda cosecha va a pasar en estos 4 meses. Vidas convertidas, vidas cambiadas, vidas transformadas. Dios lo quiere hacer contigo, Dios lo quiere hacer a través de ti, Dios lo quiere hacer en nuestra iglesia. Levantémonos, edifiquemos nuestras vidas, pongamos manos en la obra de Dios, prediquemos el evangelio, crucemos la calle y saludemos al vecino y digámosle: Cristo te ama. Quedan 4 meses para que termine el año y puede haber una gran cosecha, y clamo a Dios y pido a Dios que despierte el espíritu dormido. Aquellos que están flojos, aquellos que están ocupados en sus propios problemas y han dejado de poner a Dios en el centro. Y le pido a Dios que avive mi espíritu, el espíritu de mi esposa, de mi familia, del pastor Ananías, de Nelly, de Dani, de Damari, de todos los diáconos, líderes, todo el pueblo de Dios. Nos levantemos y trabajemos para la obra de Dios. Porque es el último tiempo, es el último tiempo. Y final quiero preguntarte, ¿cómo están tus prioridades? ¿Cómo están? La palabra de Jesús sigue siendo clara. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué cosa? Añadidas. Hay que poner a Dios siempre en el primer lugar en nuestras vidas. Miren, no siempre yo he tenido mis prioridades claras. Hay etapas de la vida en que me he ocupado en tantas cosas que me he olvidado de lo más importante, que es la comunión profunda con Dios. Incluso uno a veces hasta puede estar trabajando en la obra de Dios, pero vacío, por religiosidad, por compromiso asumido, pero no por la pasión del llamado que Dios te ha hecho a servirle en su obra. Y hoy es tiempo de volver los ojos a Dios, de poner en orden nuestras prioridades, de vivir en el centro de la voluntad de Dios, de que Dios ponga su voluntad en nosotros y que sea glorificado en nuestras vidas. Y algunos tal vez dirán: bueno, pero es que ya yo estoy un poco viejo. No. El profeta Ageo tenía más de 80 años. Probablemente el profeta Ageo fue uno de los pocos que fue cautivo a Babilonia y pudo regresar después de 70 años. Y había fuego en su corazón diciéndole al pueblo: vuelvan a Dios, busquen de Dios, renueven su compromiso con Dios, pongan a Dios en el primer lugar en su vida, porque no se dan cuenta que al invertir el orden, las cosas no salen bien, el trabajo es infructuoso. Pongan a Dios en el primer lugar en sus vidas. Yo quiero hacer un llamado a venir al altar a orar. Si tú tienes algo que decirle a Dios en esta mañana, si hay alguna cuenta que arreglar con Dios, si tú quieres consagrar tu vida al Señor, si tú quieres decirle: Señor, renuévame, si hay algún pecado que confesar, si hay
algún anhelo en tu corazón, si hay algún problema que te detiene, ven al altar y ora a Dios. Y dice la Biblia que tu Padre que oye en secreto te recompensará en público. Es tiempo de venir, de subir al monte, de poner a Cristo en el centro, de edificar la casa y que Dios ponga su voluntad en nosotros y su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Es tiempo de venir al altar a orar.